Cuando el señor Gonzalo de las Casas dice enfáticamente que no es dueño José Enrique Crucilla de ninguna acción, ¿qué dice usted al respecto? Que es inexacto, porque si la transferencia fue declarada nula, como se ve a la fecha en la resolución de esta sala de la Corte Suprema, entonces resulta inexacta la afirmación que hace esta persona. Vamos a ver otro extracto más de declaraciones sobre este caso de América Televisión. Adelante. ¿Cómo es esto de que Plural TV capitaliza sus acreencias? A ver. Y desaparecen las acciones de los Crucillat. Todos conocemos ese dicho que los accionistas tienen responsabilidad hasta por el límite de sus aportes, ¿no es cierto? Es decir, si yo entro a una empresa, hago un aporte de capital, a la empresa le va mal, la ley dice que tú pierdes solamente lo que aportaste, nada más que lo que aportaste. La responsabilidad no es ilimitada, como sí la es en los asuntos penales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los accionistas originales del Canal 4, tenía un capital, digamos, implementado, ahí puesto. Las pérdidas eran superiores al capital. Y esas pérdidas no son pérdidas decretadas por los acreedores, sino auditadas por una firma de auditoría externa que revisó los estados financieros y dijo, este canal ha perdido 80 millones de dólares y le debe a los acreedores 100. Es decir, sus activos por diferencia valen 20. Entonces, las acciones ya no tenían un valor positivo. Los accionistas siempre tienen el derecho a aumentar el capital. Lógico. Y la Junta de Acreedores dijo, bueno, como la deuda es tan grande, parte tiene que ser convertida en capital de riesgo empresarial. ¿Quiénes quieren asumir el riesgo empresarial de reflotamiento? Pues los acreedores con capacidad, en ese momento denominados decisoria, que tenían el conocimiento del negocio y que podían entrar a asumir ese riesgo. Entonces se dijo, bueno, si los accionistas no quieren realizar aportes complementarios para ir limpiando esta pérdida, lo van a hacer los acreedores. Muy bien. En consecuencia, se le dijo a los accionistas, se les invitó a suscribir, y como dice la propia ley, preferentemente O sea, capital. a los Crucillat les dijeron, Sí, claro. suscriban capital. ¿Suscribieron? No suscribieron. No suscribieron. Y suscribió Plural, y por eso es que ya en esta empresa no existe ninguna acción relacionada a los antiguos accionistas. Ok, entonces las acciones son de Plural TV y el señor Crucillat no puede reclamar nada porque nunca suscribió las acciones, tendría que haber puesto dinero para suscribir las acciones y nunca lo hizo. No, nunca lo hizo. Él puede decir, bueno, ves que lo que pasa es que las acciones estaban en nombre de mi hija y ahora el Poder Judicial ha decretado que esa venta que yo hice a mi hija es nula. Bueno, podrá ser nula la venta, pero el acto societario que se tomó en el momento en que las hijas tenían el control de esas acciones es absolutamente válido. Claro, porque las hijas no suscribieron, no pusieron plata, que era lo que tenían que poner. Sí, ellas nunca lo impugnaron esa decisión en Indecopi, entiendo, el Indecopi le dio la razón a la Junta. Así es. Y ellas no impugnaron eso en el Poder Judicial. No. Y eso terminó hace 5 años. Digamos que no impugnaron los acuerdos de la Junta de Acreedores, pero la Junta a su vez le delegó al directorio a implementar un proceso público a través de esquelas puestas en los periódicos, en el que avisaba cuándo se iba a hacer la capitalización y dar los plazos y las oportunidades. Bien, hay algo que no entiendo. Quiero mostrar este documento nuevamente porque según el balance general al 31 de diciembre del 99 se habla de un total activo de 314 millones de soles. Esto se arrastra, este patrimonio, porque estamos hablando del proceso concursal 2001, pero también aquí aparece el nombre de las hijas, se menciona. ¿Cómo nos puede ayudar a entender esto, doctor Carbonell? ¿Las hijas eran legítimamente las que debían ser llamadas a suscribir? ¿Qué nos puede responder frente a lo que dice el doctor Gonzalo de las Casas en estos extremos? Frente a un auto nulo, vale decir, la nulidad de transferencias, el llamado a suscribir en función de este, entre comillas, aumento de capital era Crucillat padre. Por tanto, lo que señala el señor de las Casas de que se realizó la convocatoria, convocando, valga la redundancia, a las hijas, era nulo, porque se debió convocar al padre, que era el titular de las acciones. Pero acá habría que ver, en función de ese balance, que se repite en los años posteriores para que el Canal 4 ingrese al procedimiento concursal, que no es negativo. Porque ellos mismos han practicado ese peritaje y ese es el que se ha presentado al interior del proceso penal. Por tanto, es falso señalar que el patrimonio del canal es negativo. Y en función a lo que acababa de decir hace un momento, ¿cuál es el mandato de la ley concursal? Si el patrimonio y las deudas superan los 2/3 del capital social, entonces la única alternativa que tenían los acreedores del Canal 4 era liquidar la empresa. Como dices, es un tema bastante sui generis porque veo a Rosa María Palacios en esa entrevista de hace 2 años
y defendiendo al Grupo El Comercio, y después cómo fue pagada por el Grupo El Comercio. Ya no está Rosa María Palacios ahí, pero quiero presentar de todas maneras este otro fragmento donde el doctor Gonzalo de las Casas habla más sobre este tema patrimonial. Adelante, veamos. El primero, una declaración del señor Bertini que ha puesto en los medios, en el que señala haber recibido llamada del señor Toledo y el señor Toledo hablar sobre el tema del canal de televisión Canal 4. Eso no tiene ninguna conexión con el proceso en el cual Plural toma control en un primer momento de las acreencias y después lleva adelante un proceso de reestructuración patrimonial. Lo primero que hay que tener claro es que las acreencias del Banco Vice no las decide el señor Bertini, sino que las decide el banco. Lo que está queriendo decir el señor Castro es que el señor Bertini tenía tal poder sobre la estructura de un banco internacional como para decidir a quién o a cuánto y a qué le daban los créditos al señor Mome. Eso es absolutamente falso. Yo no he escuchado en ningún momento en el que el señor Bertini haya referido noticia de ese tipo. Me imagino que Canal 4 como administración debe mantener la misma tranquilidad la que yo manifesté debería tener y tiene en febrero de este año. Lo segundo es evaluar la situación, eventualmente dar las explicaciones ante las autoridades que haya que darlas, si es que hay que darlas. Y tercero, demostrar pues la transparencia de este proceso. Hoy día no se puede atentar contra la estabilidad de un medio de comunicación tan importante como Canal 4 sobre la base de las especulaciones de un abogado, de una persona, primero, que ha sido indultada, segundo, que no puede mostrar la existencia de un patrimonio visible como para administrar un medio de comunicación social y que además en su momento fue cuestionada precisamente por vender la línea editorial. Entonces, ¿frente a quién estamos y frente a qué estamos? Estamos frente a una situación que es absolutamente explicable y que no debería generar más preocupación del incidente de la semana en un resumen político.